Génesis 12, cuando lo encuentre diga amén. Hoy anduvieron rápido, Hoy estuvieron rápido, Qué bueno. Génesis 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos por tu bendición. Gracias, Señor amado, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la obra de tu Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra vida. Y de la forma, Padre amado, en el nombre de Jesús, como tú alientas, inspiras, fortaleces, unges, Padre amado, aleluya, nuestros corazones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos en este tiempo por este momento especial de compartir, de llegar, de adorar, de exaltar el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Se metió un bicho enorme ahí adentro. Ese enano sigue haciendo ruido. Ahora sí, ahora sí, ahora no. Muy bien. Algo pasó. Lo que pasa es que nos llevamos muchas cosas para la actividad de las mujeres y armaron de vuelta el sonido hoy a la mañana y eso a veces tiene estas situaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ya estamos bien, nos estamos escuchando bien, ¿verdad? Matamos al enano ese que estaba ahí y ya lo dejamos sumergido en ese. Hermanos, ¿qué le parece esta historia donde dice que Dios llamó a un hombre con 75 años? ¿Qué le parece? En nuestra tierra, en nuestros días, hoy, alguien de 75 años solo está pensando en darle de comer a las palomas. Está pensando en descansar. Está pensando, en el caso de los hombres, a salir a pescar, a pasar un tiempo de descanso. En el caso de las hermanas, qué sé yo, cuidar a los nietos, tener un tiempo lindo con ellos, disfrutar, tener momentos que recordemos siempre con nuestros nietos cuando son pequeños. Nadie está pensando con 75 años comenzar algo nuevo. ¿O sí? Capaz que aquí hay algunas personas osadas, algunas personas que estén dispuestas a decir: oh sí, yo estoy aquí, si Dios quiere comenzar algo nuevo conmigo, aquí estoy dispuesto. ¿Existen estas personas aquí en la iglesia? Ay, tengo una hermana en el nombre del Señor dispuesta a comenzar algo nuevo. Amén. Lo cierto de esta historia, hermanos, Dios llama a un hombre con 75 años y les dice: debes dejar todo lo que tienes y toda tu comodidad y la ciudad donde estás, y yo te voy a llevar a un lugar donde quiero que estés.
te voy a trasladar a un sitio y te voy a dar algunas promesas, porque, hermano, esto es una constante en la palabra del Señor. Cuando Dios nos llama, cuando Dios, hermanos, toca el corazón de alguien, cuando Dios lo bendice, le dice, le da algunas promesas para que tenga esperanza, para que confíe en el Señor. Amén, para que sepa que la gracia y el poder del cielo va a estar sobre él. Y estas promesas que le da el Señor a Abraham saliendo, dice, de su casa, con Sarai, su mujer, su sobrino Lot y algunos criados de la casa, le dice lo siguiente, versículo número 2, y haré de ti una nación grande. Amén. De unos pocos. Dice, haré de ti una nación grande. Dios tiene, hermanos, planes a largo plazo con Abraham. Dios tiene planes a futuro con Abraham. Y tiene como, digamos, objetivo formar de la familia de Abraham una nación grande. Gloria sea el nombre de Jesús. Si esto no es un desafío, dígame lo que es un desafío. Pero Dios, hermano, puede hacer cosas de la nada. ¿Se acuerda? Porque nuestro Dios, ¿qué es? El Creador, el Todopoderoso. Él formó la tierra. Él formó todo lo que hay, creó todo lo que hay en la tierra, en los planetas, el universo, el infinito. Todo fue creado por el Señor. Y si este Señor te dice, que es nuestro Señor, te dice, voy a hacer una nación grande de ti, ¿nosotros qué vamos a decir? Amén. 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 Estoy dispuesto a meterme en esa labor. Pero algunos de nosotros podemos tener, hermano, la sensación de pensar, pero ya estoy viejo, o ya estoy acabado, o no eso, pueden haber otras situaciones donde decimos, yo todavía soy muy joven, quiero disfrutar de la vida. Otros dirían, bueno, pero tengo tantas cosas que atender, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi hogar, no podría ocuparme de otra cosa. Y por supuesto, hermanos, cualquier cambio de esta o de otra naturaleza siempre trae incertidumbre. ¿La verdad? No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vamos a hacer. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando se trata del Señor que nos está llamando, debemos recordarnos, el Señor es todopoderoso. El Señor es el creador del universo. El Señor es el que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. El Señor es el que me inspira para tener una gran vida en esta tierra. Amén. Uno, hermanos, pensando en el andar de esta tierra, a veces andando a la segura, no puede experimentar cosas grandes en el Señor. ¿Verdad? Siempre tratando de tener nosotros el control. Siempre tratando de nosotros tener el control de nuestro futuro, de nuestro presente. Siempre entendiendo de que, bueno, yo estoy acá de alguna manera controlando mi existencia. No podremos vivir grandes cosas en el Señor. A veces, y sin a veces, deberíamos poner nuestra vida, nuestro futuro en las manos del Señor Jesucristo. Y decirle, Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en ti. Si tú quieres tomarla y hacer algo de tu agrado o llevar adelante un propósito o hacer alguna cuestión, hermanos, es de esta forma que lo debemos hacer. Yo, hermanos, brevemente, cuando estaba pensando en este pasaje, estaba recordando el llamado del Señor a mis cortos 22 años. Estamos de 3 años de seminario, estábamos en el segundo con mi esposa. Y vino el pastor y me dice, estamos pensando en ti para abrir una obra nueva en Rocha. Rocha queda, para aquellos que no lo saben, 200 kilómetros de acá. Yo tenía un muy buen empleo. Trabajaba en la empresa estatal de telefonía, en Antel.
tenía muy buen empleo, estábamos como los jóvenes que recién se casan, teníamos apenas un par de años de recién casados y estábamos realmente disfrutando de la vida, elaborando proyectos en nuestra cabeza, y no se nos había cruzado jamás el hecho de salir a la obra y abrir una nueva obra. Pero sí habíamos hecho planes para correr la licencia, para cuando comenzara la campaña, decimos, corremos la licencia y nos vamos ese mes a apoyar la obra allá en Rocha. Y habíamos hecho esos planes. Nunca se nos cruzó por la cabeza que Dios tenía unos planes mucho más amplios, mucho más difíciles para nosotros, porque teníamos que resolver una cantidad de situaciones, pero que Dios se iba a glorificar. Hoy, hermanos, con ya casi 40 años de ministerio, miro para atrás y le digo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Este trabajo que Dios me puso a largo plazo, donde debía de edificar y de contribuir en la obra del Señor, nunca me hubiese imaginado que iba a vivir experiencias tan poderosas y tan gloriosas en la presencia del Señor. Pero, hermanos, debo decirle que el temor y a veces, hermanos, la incertidumbre estuvieron en nuestra mente. Y cuando ellas aparecieron, nuestra solución fue buscar al Dios de los cielos en oración. Porque no son decisiones fáciles. En ese momento mi esposa estaba embarazada. Y usted sabe que cuando sale a una obra nueva, son solamente promesas, no hay certidumbre de nada. Le dicen, hermano, vamos a colaborar con usted con algunas ofrendas. Hermano, le vamos a alquilar una casa por unos 6 meses. Hermano, usted va a tener en un año una iglesia nueva y va a poderse sostener solo. Y hermano, pero después la vida presenta otras cosas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacernos resistentes a lo que va a venir. Y en esas resistencias a veces nos hizo pasar momentos de mucha escasez. Y yo le decía a mi pastor, quien era en ese momento, le digo, mire, con mi esposa podemos ir a vivir abajo de un puente, no hay problema. Pero ahora tenemos un hijo. Y no le permito, hermanos, que usted me haga pasar por estas cosas. Porque yo tenía que aprender que el hermano no me estaba permitiendo nada, ni haciéndome nada. Yo estaba siendo llamado por el Señor. Y cuando uno es llamado por el Señor, el que te sostiene, ¿quién es? El Señor, hermanos. El Señor. Y ese aprendizaje lo tuve que aprender. Yo me imagino, hermanos, Abraham saliendo de la seguridad de su casa, de su tierra, de sus amistades, de sus amigos, a los 75 años. Para ir a una tierra muy distante, tenían que ir de Harán, que estaba cerca del río Tigris, para trasladarse muchos kilómetros hasta Canaán. En aquel tiempo, hermano, no había infraestructura de locomoción. No había que hacerlo caminando. Había que hacerlo, en el mejor de los casos, con un carro y un animal o un camello, sí, dice Carlos, un camello. Sí, pero eran muchos días de traslado y de camino y llevar a toda su gente para ahí. Era muy difícil. Era extremadamente difícil. Y yo imagino en la cabeza de este hombre pensando, ¿y qué va a pasar cuando llegue allá? Porque dice, fueron rumbo a Canaán y a Canaán llegaron, pero esa tierra no estaba deshabitada. Esa tierra, hermano, no estaba libre. Estaba allí el cananeo, dice la palabra del Señor. Y eso significaba, hermanos, que se iban a meter en un territorio de otra nación, de otro pueblo. Pero Dios le había dicho que debían ir a ese lugar y que de ese lugar lo iba a hacer una nación grande. Número 2, dice aquí en el versículo 2, dice, y te bendeciré. Amén. Y te bendeciré. Ahora, cuando pensamos en bendición, usted y yo, porque hermanos debemos ser
sinceros en este tema. Cuando pensamos en bendición, estamos pensando que esta noche me acuesto y mañana de mañana cuando me levanto tengo la bendición. ¿Cuántos piensan de esta manera? Y sean honestos, ¿verdad? Hoy tengo mucha gente de fe. Tengo mucha gente de fe. Amén. Yo pensaba así, hermanos. Yo, cuando dice Dios te va a bendecir, pensaba que me acostaba la noche y al otro día a la mañana me levantaba y ya estaba la bendición. Ya Dios tenía todo lo que yo precisaba para andar en la vida. Ya tenía mi salario. Amén. Ya tenía solucionada mi casa, mi habitación. Ya tenía solucionado el tema de la construcción del templo. Y pensaba, gloria al Señor, ya todo está dispuesto a la mañana. Pero a la mañana me levantaba, hermanos, y la cosa seguía igual. Porque los planes de Dios son planes a largo plazo. Amén. Y para que uno, hermanos, pueda administrar correctamente los planes de Dios, tenemos que aprender una serie de cosas. Amén. Tenemos que aprender. Tenemos que entender cómo funciona el reino de los cielos. El Señor no te va a dar, hermanos, no te va a dar 100 si no sabes administrar 10. Tenés que aprender a administrar 10 para que después el Señor te dé 20. Cuando aprendas a administrar a 20, el Señor te va a dar 50. Estamos hablando de algo cuantitativo, ¿verdad? A veces le pedimos a Dios cosas, pero antes las cosas del Señor que vienen de parte de Dios, hermanos, tienen que ser bien administradas. Porque Dios nos ha puesto administradores de su obra. Y hermanos, cuando hablamos de administradores de su obra, no estamos hablando exclusivamente administradores de la iglesia. Estamos hablando administradores de nuestra vida, administradores de nuestro hogar, administradores de nuestra familia, administradores de nuestro trabajo. Tenemos, hermanos, que aprender a administrar lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que saber administrarlo. Lo que Dios te da, hermanos, tiene que ser muy bien administrado. Y esa administración, hermanos, a veces no viene implícita con nuestro nacimiento. Tenemos que aprenderla. Amén. Tenemos que saber cómo administrar las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, si administras bien lo poco, el Señor te va a dar lo mucho. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si aprendes a administrar lo poco, Dios entonces te va a dar lo mucho. Porque miren lo interesante, hermanos, de esta palabra. Dice así: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esa enorme bendición? ¿Para que te sientas satisfecho? ¿Para que tu ego esté bien inflado y digas, el Señor de los cielos me bendice generosamente? Tengo que ser alguien especial. Porque Dios tiene un trato muy lindo conmigo, me cuida mucho. Y uno tiene que aprender, hermanos, que cuando Dios te da algo, o cuando Dios nos da algo, o cuando nos ponemos en el plan de servir y adorar al Señor, lo que recibimos no es para practicar el egoísmo en nuestra vida. Lo que recibimos de parte de Dios, hermanos, lo que viene de parte de Dios, es, hermanos, para que seamos canales de bendición a otro. Si no, fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor al final del versículo 3. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Serán benditas en quién? En Abraham. ¿Por qué serán benditas en Abraham toda la familia de la tierra? Porque Abraham hará benditas a todas las familias de la tierra. La bendición que Dios le daría a Abraham, el toque sobrenatural que tendría los lomos de Abraham, la gracia que vendría sobre la persona de Abraham, servirían para que las familias de la tierra también fueran benditas. Pero eso no iba a suceder de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso es algo a largo plazo.
Son cosas que debemos aprender. Son cosas, hermanos, que debemos entender, hermanos. El acto de generosidad que Dios ha tenido con nosotros debe ser transmitido a los demás. David solía decir: ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Y nosotros, hermanos, podríamos copiar esa reflexión. ¿Quién somos nosotros para que el Dios de los cielos se fije en nosotros? ¿Quiénes somos? Solamente hay una enorme manifestación de la gracia del Señor. Dios ha querido, hermanos, en su enorme gracia, bendecir nuestras vidas. Bendecir nuestras vidas. En su enorme gracia, en su enorme plan, Dios ha querido bendecir nuestras vidas. Para que una vez, hermanos, que hayamos aprendido a ministrar, que hayamos entendido por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque hayamos aprendido cómo administrar lo que Dios nos ha dado, luego dice, tenemos que bendecir a los demás. Ahora, ¿qué significa bendecir a los demás? Tenemos que ponerlo, hermanos, en función. ¿Cómo yo puedo bendecir a los demás? ¿Cómo puedo hacerlo? Y allí, hermanos, es donde nosotros debemos considerar, hermanos, la forma en que yo puedo bendecir a los demás. Recuerda, hermanos, que esto es un aprendizaje. Generalmente, hermanos, los seres humanos nacemos egoístas. Generalmente. La naturaleza humana se despierta, hermanos. La naturaleza carnal se despierta a temprana edad. Quizás usted lo ha vivido con sus propios hijos, ¿verdad? Cuando tenían un añito y medio, decía, esto es mío. Tiene que compartir con tu amiguito. No, esto es mío, decía. Y si se lo dábamos al nenito de al lado, ellos venían corriendo y se los arrebataban de la mano. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Todos los que tuvimos hijos, ¿verdad? Todos los que tuvimos hijos, ¿verdad? Tenés que aprender a compartir, le decíamos. Tenés que aprender. El ser humano desde temprana edad se manifiesta el egoísmo. No viene en su corazón el hecho de compartir. Eso es naturaleza divina. Eso es obra de Dios. Eso es gracia del cielo. El ser humano es egoísta por naturaleza. Dios es amor por naturaleza. El ser humano es alguien que solamente quiere el provecho propio. Dios es aquel que quiere ayudarte en todo. Amén. Ayudarte en todo. Por eso, hermanos, el Señor se ha manifestado tan tangiblemente en nuestras vidas, supliendo nuestras necesidades, ayudándonos en nuestros conflictos, tomando tiempo con nosotros, porque dice, hermanos, que basta que nosotros vayamos a nuestro cuarto y nos pongamos de rodillas y dice que el Señor va a estar allí con nosotros. El Señor está dispuesto, hermano, a ocupar tiempo por nosotros. Él dice que nunca está atareado al punto que no pueda atender a alguien. El Señor siempre está listo para atendernos. A veces pasamos por un momento de enfermedad y el Señor, hermanos, trae sanidad sobre nuestras vidas. Trae sanidad a nuestras vidas. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Me estaba contando la hermana Iveta al entrar del culto que Bianquita, ¿se acuerda que estuvimos orando por Bianquita, por la yetita de la hermana Iveta? Que estaba sufriendo convulsiones continuas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y dice que hace ya un buen tiempo que después que oramos no ha experimentado, ¿es cierto, Iveta? Amén, convulsiones. Porque cuando estamos enfermos, clamamos a Dios y Dios nos sana. Amén, Dios nos sana. Gloria sea el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Confíe en el Dios vivo. Dios siempre está dispuesto a atendernos. Ahora, nosotros tenemos que aprender. Amén, tenemos que aprender el manifestar amor a los otros.
prestarle tiempo a aquel que lo necesita. Amén. Prestarle cuidado a aquel que lo necesita. A veces es tan simple, hermanos, como prestarle nuestra oreja para que alguien comparta su dolor, su quebranto, su sufrimiento. Amén. Y sienta la liberación del cielo. A veces es compartir las cargas. La Biblia nos aconseja, hermanos, que llevemos las cargas los unos a los otros. A veces, hermanos, es hablarnos a través de mensajes de fe para que creamos en el poder sobrenatural de Dios. A veces, hermanos, es prestar colaboración para una tarea o una cosa que necesita hacer alguien y saber que tiene el apoyo de hermanos que están atentos a sus necesidades para colaborar con él. Esa es la forma en que Dios nos anima que debemos ser de bendición para otros. Amén. Ser de bendición para otros. Ser de bendición para otros no se trata, hermanos, de dar dinero. Se trata de estar atentos para demostrar el amor del Señor. Amén. Para estar allí, hermanos, cuando el hermano lo necesite. Por eso el Señor, hermanos, nos hace vivir en comunidad, como iglesia. Y cuando la Biblia nos dice, tenemos que vivir como iglesia, en comunidad, somos el cuerpo de Cristo. Entonces allí aparece el diablo y dice, no necesitas estar congregándote siempre. Con que vayas alguna vez. Tú puedes orar en tu casa al Señor y Dios te va a escuchar. En tu casa, debajo de un árbol, en la calle, en tu trabajo. Tú puedes orar y el Señor te va a escuchar. Pero sin en cambio, el Señor dice que no nos dejemos de congregar. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, una verdad espiritual contenida en la comunidad. Porque la Biblia cuando nos habla de la iglesia del Señor dice, yo edificaré, dice Jesucristo en Mateo 16, 18, dice, yo edificaré. ¿Cómo continúa? Mi iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia del Señor? Jesucristo. Porque Cristo nos quiere hacer vivir en comunidad. ¿Para qué? Para que experimentemos el amor de Dios entre nosotros. Amén. Para que experimentemos el poder sobrenatural de Dios en nosotros. Y cuando Dios nos llama a alguna tarea, no es, hermanos, para destacarnos en ella, sino es para ser de bendición al otro. Ser de bendición al otro. Para que el otro experimente la gracia y el poder del cielo. Cuando Dios está pensando en Abraham y en levantar una nueva nación, Él está pensando, no voy a levantar una nueva nación para que sean muy buenos cristianos, estén reunidos en comunidad y estén allí quietos en un solo lugar, disfrutando del compañerismo. No, Dios está diciéndole, yo estoy pensando en esto para que las familias de la tierra también sean bendecidas. Amén. Así que nuestra iglesia, mi casa, tiene que ser de bendición para los que están afuera, que todavía no conocen al Señor. Nosotros también, hermanos, colaboramos y nos comportamos con el amor del Señor aquí adentro, pero también con el necesitado, con el que no conoce al Señor, con aquel que no ha experimentado la gloria de Dios, con aquel que no sabe nada de Jesucristo y de su amor. Allí tenemos que llevar el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, Dios, hermanos, nos llama. El llamado de Dios es personal. Amén. Es personal. Dios se identifica con nuestra vida y nos dice, te estoy llamando para hacer determinadas cosas. Para que hagas alguna cosa en la obra del Señor. Te voy a poner dones en tu vida. Te voy a dar herramientas para que sepas cómo administrar bien. Y tienes que ser un buen administrador en lo poco. Porque cuando tú seas un buen administrador en lo poco, entonces te voy a poner en algo más grande. Esto no es de unos 2 o 3, no, yo voy a dedicar mi servicio al Señor en 2 o 3 años, hermanos. El servicio al Señor no tiene nuestros términos. El servicio a Dios
tiene los términos del Señor. ¿Se mete o no se mete? ¿Entra o no entra? Pero nunca será bajo nuestros términos. Será siempre sobre los términos del Señor. Dios te llama, amén. Dios te capacita, Dios provee los recursos y Él espera que seas un buen administrador de la gracia del Señor. Usted, pero tengo 70 ya, o tengo 60, o no me creo capaz, o no entiendo bien las cosas del Señor. Y entonces ponemos allí, hermanos, una suerte de excusas para zafar. Si usted quiere zafar, hermanos, de un llamado del Señor, diga, no quiero ir, y listo. El Señor va a respetar eso, no quiero ir. No invente ninguna excusa, no soy capaz, no entiendo. ¿Se acuerda Moisés? ¿Cuál fue la excusa de Moisés? Dice, no sé hablar bien, soy medio tartamudo. No soy elocuente. Me acuerdo en mis comienzos, hermano, yo también era medio, se me lengua la traba, se me trababa la lengua y a veces no podía expresar los pensamientos a través de las palabras. Me costaba mucho. Todavía el Señor no me ha dado esa elocuencia, pero he mejorado mucho desde los comienzos. Porque el Señor es el que nos capacita. La Biblia dice que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, tomó Dios para capacitarlo. Amén. Quizás el mundo te menosprecia o tú mismo te menosprecias. Porque hay gente que, hermano, se pone límites a sí mismo. Dice, no, yo no soy capaz. Yo no entiendo esta cuestión. No. Y nos ponemos nuestras propias limitaciones. Hermanos, Dios siempre se va a glorificar porque Él capacita a los llamados. No llama a los capacitados. Porque uno dice también, pero fulano de tal tiene más inteligencia que yo, más habilidad que yo, sabe mejor hablar que yo, se comunica mejor que yo, llámalo a él. Y el Señor dice, no, yo con él tengo otro asunto, contigo es. Contigo, a ti te estoy llamando. Es contigo el asunto. Y entonces tienes que responder a ese llamado, porque el llamado es personal. Yo como pastor aquí no me puedo parar y decirle, a ver fulano, tú tienes un llamado de Dios. No, porque es el Señor que le tiene que llamar. Amén. Dios no es ni mudo, no es que esté en un lugar que no se pueda comunicar con nosotros. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está? Está en nuestro corazón, está en nuestro ser. El Espíritu Santo de Dios ha tomado nuestro cuerpo como su templo. Es decir, si Dios se quiere comunicar contigo, no te preocupes, Él se va a comunicar. Si el Señor quiere llamarte, el Señor te va a llamar. Si el Señor te quiere alertar de alguna cosa, Él te va a alertar. Si el Señor quiere establecer un diálogo contigo, Él lo va a hacer. Él es todopoderoso, recuérdelo. Y Él va a tocar tu vida, hermanos, para llamarte. Abraham, hermanos, aprendió esto a los 75 años. Amén, quizás alguno lo puede aprender a los 16, a los 15, a los 20, qué sé yo. Amén. Pero si estás siendo llamado por el Señor, no te resistas. No te resistas. Dios te quiere dar a conocer las mejores virtudes que ni siquiera tú te entenderías. El Señor quiere llenar tu vida, hermanos, de experiencias que de otra manera jamás vas a tener. Porque el Señor quiere, hermanos, hacerte una persona, una familia, un hogar de bendición para la familia de la tierra. Amén. Ese es el pensamiento de Dios. Esta historia, hermanos, no es exclusiva en la Escritura. Hemos visto como una y otra vez Dios ha llamado a profetas, a personas, cuando eran siempre agricultores, o eran hermanos carpinteros, o eran médicos, o eran escribas, o eran extranjeros. Y el Señor los llamó, y ellos respondieron afirmativamente al llamado, y el Señor los capacitó. Y hoy los tenemos como profetas,
amén, como escritores sagrados, amén, en su palabra. Constructores de tiendas. ¿Se acuerda que Pablo era, hermanos, alguien que hacía tiendas, carpas? Si usted quería ir a un campamento o quería ir de pesca, ahí le pedía a Pablo que le hiciera una carpa. Nosotros le decimos carpa, ¿verdad? Hazme una carpa con 2 habitaciones, que tenga ¿no? Que se parezca a mi casa, que tenga... Y Pablo te la hacía, porque ese era su oficio. Amén. Dios puede llamarnos desde cualquier lugar donde estemos. Tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Y no tenga miedo, hermanos, porque cuando Dios llama, aleluya, gloria al Señor, Él nos enseña, Él nos da herramientas, Él nos da inteligencia, Él nos da sabiduría para desarrollar el plan que Él ha puesto en nuestros corazones. Recuerde que ese plan no es a corto plazo, es a largo plazo, porque necesitamos aprender, amén, a ser de bendición para otras familias.